Que el amor y la sabiduría de Dios esté con nosotros hoy y siempre. Amén. Como me gusta trabajar con la Biblia, ténganla ahí, ¿no es cierto?, en el texto, ¿ya?, porque quiero sacar provecho, ¿no es cierto?, ahí a este texto, uno más adelante. Una persona sabia, que se le viene a la memoria o a la mente, un viejito, ¿no es cierto?, con barba, ¿qué más?, sentado, que no dice nada hasta el final, ¿no es cierto?, dice unas palabras, ¿no? Quizá, dando cuenta del texto bíblico, ¿no es cierto?, el proverbio que dice: en las muchas palabras no falta el pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. ¿Cómo está eso? Dios tiene que seguir trabajando con nosotros, ¿no? Tiene que seguir trabajando con nuestra vida. Pero aquí tenemos a un hombre sabio joven. Se piensa que Salomón tendría unos 20 años, no más que eso. Y tan valiosa como en la antigüedad, hoy día también se necesitan hombres y mujeres sabias. Estas no abundan. Al contrario, nos encontramos ante una sociedad que se deja llevar por frases incendiarias. Por televisión, por las redes sociales, ¿no es cierto? ¿Quién dice la frase más incendiaria? Ahí están los periodistas, ¿no es cierto?, colocándole el micrófono enfrente. Y pareciera que el que no reacciona de una forma airada y virulenta, no vas a tener seguidores, ¿no? No vas a ser, como se dice hoy día, influencer, ¿no? Así se dice, influencer. Uno ve internet y las palabras corren como agua, como un río, pero muchas de ellas se vuelven amargas cuando se descubre la verdad. ¿Sí o no? Por eso, en las muchas palabras nos falta el pecado, ¿no? Así que mejor escuchar, como alguien me dijo por ahí: Dios nos dio 2 oídos y una boca. Por otro lado, segundo problema que tenemos respecto a este tema, es que nuestra sociedad ha perdido la capacidad de poder tener un pensamiento autónomo y crítico. Es difícil encontrar un joven que simplemente diga: oye, esto no es verdad lo que estás diciendo. Simplemente porque nuestras nuevas generaciones son educadas por las redes sociales. Yo ya ni siquiera quiero mencionar las redes sociales, porque cuando menciono las redes sociales me quedo en Facebook, ¿no es cierto? Y me dicen: no, pero eso ya, de viejito ya. ¿Ah? Así que hay muchas otras. Entonces, lo que tú escuchas, lo que ves, inclusive tenemos el tema del algoritmo, ¿no? No sé si se entiende esto, los jóvenes captan bien esta idea, ¿no? Que tú, cuando en una red social te gustó algo y ves el video, la red o el algoritmo, ¿no es cierto?, te dice: a esta persona le gusta este tema, por lo tanto yo le voy a ofrecer más de este tema, y por lo tanto al final del día tú quedas así, ¿no es cierto?, con este tema que te gustó, o que tú viste algo que te representó y quedaste como que esa es la única verdad. Y así nuestra sociedad se va separando. Si no, pesquen 2 computadores de 2 personas distintas y vean qué tienen, por ejemplo, en YouTube.
Entonces una va a caminar bajo la luz de unos gustos, lo otro va a caminar a la luz de otros gustos. Por eso algunos, ¿no es cierto?, dicen, vivan los libros, ¿no? Porque nosotros podemos reflexionar con los libros, discutir con el autor inclusive, no estar de acuerdo, o en las novelas imaginar, pensar. Cierto, hoy día, en muchas de las formas que cuando se habla de sabiduría, se relaciona con el liderazgo, con las decisiones de los gobernantes, como en el caso de Salomón. Sin embargo, en nuestra vida diaria también tenemos que tener sabiduría. Las decisiones, por más menores que sean, tienen que ser bien pensadas. Quiero hacerles la pregunta que Dios en sueños le hizo a Salomón. No fue una pregunta, la verdad es que le dijo, pídeme lo que quieras. Piensen ustedes, ¿qué es lo que le vamos a pedir? Bueno, cierto, esto no se trata de la lámpara de Aladín, ¿no es cierto? No es eso. Algunos pedirán salud, algunos años más de vida. ¿Qué le pediríamos a Dios? Normalmente la gente quiere irse directo, ¿no es cierto?, al dinero, ¿no? Porque con el dinero la gente se siente libre y puede comprar todo. 8 pediría poder para manejar situaciones. 8 pediría amor, ¿no? Quizás no se sienten amados, algunos necesitan, es básico eso. 8 pediría fama. Todo esto, especialmente el dinero, el poder, la fama, ¿se acuerdan ustedes que son los 3 elementos con los cuales Jesús también fue tentado? Porque es algo falso que nos hace ver como que si ahí, en esas cosas, está la felicidad. Y no. Bueno, y este joven le pide a Dios en sueños sabiduría. Y yo lo encuentro, bueno, creo que con el tiempo, ¿no es cierto?, lo encontramos de todo sentido común. Pedir sabiduría. Especialmente para saber discriminar cuáles son tentaciones que vienen a nuestras vidas y cuáles no. Y este tema es un tema tan importante que la palabra de Dios, si usted simplemente toma una concordancia bíblica y ve todas las veces que habla de sabiduría, es tremendamente grande, una gran cantidad de veces menciona esta palabra. Y tiene que ver con el orden de vida. Y para eso, ¿no es cierto?, quiero señalar un proverbio, que si quieren después lo buscan, Proverbios 1:7, que dice, el principio de la sabiduría es el temor del Señor. Ya, si aquí, ¿no es cierto?, termina el punto, ¿no es cierto?, si ustedes se van con eso, yo estoy conforme. El principio de la sabiduría es el temor del Señor. Esto significa que para vivir bien no es suficiente el conocimiento que se nos inculca en el colegio, los aprendizajes, no es suficiente las competencias, porque la sabiduría es un don de Dios, viene de lo alto, no se compra en la esquina, no se aprende. Temer a Dios es considerar que la vida es un don del cielo,
que lo que tenemos es por su gracia, que somos frágiles criaturas, que somos sustentados permanentemente por Dios. En el fondo, dependemos de Él. Y uno, con los años, sí, los años también están dando sabiduría, ¿no es cierto? Y uno se da cuenta con los años, ¿no es cierto?, que eso es así. Cuando es joven, el mundo es mío y hago lo que quiero. A 200 kilómetros puedo correr, ¿no es cierto?, en un auto. Cuando uno tiene 65, o no sé cuánto, ¿no?, corre a 40. Generalizo, así que por favor no se sientan aludidos, ¿va? Se es sensato reconocer que necesitamos de Dios, del amor de Dios, de la cruz que nos lleva a Dios. Señala esta historia que todos los pueblos venían a conocer, a admirar y a escuchar la sabiduría de Salomón. Y aquí un hombre que en esta parte de su vida, y lo voy a decir así, en esta parte de su vida, fue sal y luz. Así como vimos la semana pasada, ¿no es cierto? Con sabiduría se puede ser sal y luz. Y díganme si ustedes tienen un problema, ¿a dónde van? Donde una persona que sabe que puede darles un consejo sabio. Fue un hombre que por ejemplo, se rodeó de funcionarios competentes, que mantuvo un ejército poderoso para tener a raya a las potencias contemporáneas. Hizo una nueva administración, una nueva división administrativa, lo que le facilitó la administración. Se cuidó de mantener el culto a Dios, invocando su nombre permanentemente. Y quiero aquí hacer un pequeño paréntesis, porque la sabiduría no es solo individual, también puede ser institucional o comunitaria. No por nada el mismo Salomón en el libro de Proverbios señala: en la multitud de los consejeros está la sabiduría. Por eso tenemos directorio. Es por eso que las grandes decisiones como las pequeñas, también es bueno compartirlas, si uno quiere asegurarse. En la iglesia cristiana, la del primer siglo, había un problema, no la solucionaba una persona, sino que se reunían, habían peleas, muchas veces serias, se reunían, ¿no es cierto?, y conciliaban, de ahí la palabra concilio, ¿no?, conciliaban una solución, a veces bíblica, dogmática, teológica, etc. Dios también habla a través del pueblo en estas circunstancias. Pero contrario a ello, el salmista David dice que también existen aquellos que no quieren nada con la sabiduría. Dice, por ejemplo, el necio en su corazón. ¿Ustedes saben lo que dice el necio? No hay Dios. El sabio, al contrario, dice, el principio de sabiduría es el temor. Más aún, el texto que yo tomo dice de estas personas que dicen que no hay Dios, están corrompidos, sus obras son detestables, no hay uno solo quien haga lo bueno. Y quizás como un ejemplo muy claro de esto fue lo que le pasó al hijo de Salomón. Se llamaba Roboam. Y quiero invitarles a que vayamos unas hojitas más adelante. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 hojitas. Primera de Reyes, capítulo 12. Primera de Reyes, capítulo 12.
Y aquí Salomón ya había fallecido, había asumido Roboam. ¿Sí? Página 422. ¿Todos lo tienen por ahí? 422. ¿Sí? Primera de Reyes 12. Voy a leer del 6 por ahí hasta el 9 por ahí. Por ahí algunos textos ustedes pueden seguir en la casa hasta el versículo 20 o pueden seguir qué es lo que pasó. Un ejemplo de lo que no se debe hacer. Versículo 6. ¿No? Cuando el pueblo se fue, ¿no es cierto? Ahí comienza. El rey Roboam consultó a los ancianos que en vida de su padre Salomón habían estado a su servicio. ¿Ya? ¿Qué me aconsejan ustedes que le responda a este pueblo? Pregunto, tenía una disyuntiva Roboam respecto a, podríamos decir, los impuestos o las cargas tributarias. ¿Ya? ¿Qué me aconsejan ustedes que le responda a este pueblo? Pregunto. Si su majestad se pone hoy al servicio de este pueblo, y voy a remarcar la palabra servicio, porque los reyes estaban para servir y en el liderazgo se estaba para servir, respondieron ellos, y condesciende con ellos y les responde con amabilidad, ellos le servirán para siempre. Pero Roboam rechazó el consejo que le dieron los ancianos y consultó más bien a los jóvenes que se habían criado con él y que estaban a su servicio. ¿Ustedes qué me aconsejan?, le preguntó. ¿Cómo debo responderle a este pueblo que me dice, alívienos el yugo que su padre nos echó encima? Aquellos jóvenes que se habían criado con él le contestaron, este pueblo le ha dicho a su majestad, su padre nos impuso un yugo pesado, hágalo usted más ligero. Pues bien, respóndales de este modo, le dijeron a Roboam. Mi dedo meñique es más grueso que la cintura de mi padre. En buen chileno decir, yo tengo más espaldas que mi padre, ¿no? Es como, yo soy mayor que mi padre. Si él les impuso un yugo pesado, yo les aumentaré la carga. Y si él los castigaba a ustedes con una vara, yo lo haré con un látigo. Ustedes quieren saber qué pasó después, ¿no? En buen chileno quedó la escoba. Se ríen algunos, ¿no? Si esta historia se repite el día de hoy es por pura casualidad. Y es lamentable. Porque Roboam desoyó a aquellas personas que tenían la sabiduría misma porque tenían más años. Se hizo escuchar por sus amigos. Colocó más impuestos. ¿Y qué provocó esto? ¿En qué desembocó esto? En que hubo otro personaje que era el jefe del ejército de Salomón, que fue amado y querido y fue instalado como líder de un grupo, y el pueblo, toda la nación se dividió en dos. O sea, esto llevó a que de hecho el subtítulo dice división del reino, ¿no? Llevó a que el pueblo se dividiera en dos. A Jeroboam, este general, le dieron 10 tribus, Dios le dio 10 tribus, 10 tribus que se llamó después Israel, y Roboam siguió con 2 tribus que se llamó Judá. Hasta me parece muy parecido a lo que pasó en el 75 con la Iglesia. Y pareciera ser que hoy día
A nuestro país lo están dividiendo por la mitad. Los que son de un lado y de otro lado. ¿Qué pasa en nuestro país? ¿Qué pasa con la sabiduría? Hay amor a las propias posiciones y no al pueblo, no a la gente. Es así que hoy más que nunca necesitamos personas sabias. Aprendamos de la sentencia del proverbio que dice: enséñanos, Dios, a contar bien nuestros días, para que nuestro corazón adquiera sabiduría. Si usted adquiere sabiduría, se le ha dado mucho, pero también se le exigirá aún más, como dice el texto al comienzo, ¿se acuerdan? Y lamentablemente la vida de Salomón no termina muy bien. Y lamentablemente parece que la sabiduría o la falta de ella fue la que terminó con él. En un momento determinado llegó una cúspide en que el pueblo era rico. Estoy volviendo, digamos, ¿no? Aquí de Roboam, ¿no es cierto?, a Salomón. Salomón llegó a ser muy rico, ganó muchas batallas y empezó a crecer su harem. Y comenzó a dejar que muchas personas, mujeres, pertenecieran a este harem, extranjeras. Muchas de ellas, ¿no es cierto?, con estos acuerdos nupciales, a veces esclavizadas, qué sé yo, pero lo malo que hizo fue que dejó que estas mujeres, y podía ser cualquier cosa, influyeran para mal en su corazón, y con eso se alejara de Dios. De hecho, en el listado de los llamados héroes de la fe de Hebreos, Salomón no está. Fue reprobado por Dios porque tenía algo tan valioso y no lo valoró. Algo del cual asistían de todas partes a escucharlo y de repente lo dejó. ¿Qué es lo que buscamos para avanzar en la vida? La sabiduría no es para servirse de los demás, sino servir a los demás. Y esta sabiduría la mostró en forma perfecta nuestro Señor Jesucristo. Porque no hay más grande muestra de este amor y de esta sabiduría que uno se entregue la vida por sus amigos. Y Jesús lo hizo. Cristo es nuestro sumo sabio. Aquellos que le abren su corazón y le reciben, y Cristo hace un hogar en ellos, podemos obtener esa misericordia que nos va a generar una sabiduría que no es de este mundo. Porque ¿dónde se compra la sabiduría? Como dice el libro de Santiago, si usted tiene falta de sabiduría, no vaya ni a esta escuela ni a esta otra cosa, sino pídasela a Dios, quien dará a todos abundantemente y sin reproche. Así que si hay una oración que Dios le va a contestar a usted positivamente, es: ayúdame a tener sabiduría. Que Dios nos bendiga y nos guarde para que podamos valorar lo que Él nos ha entregado.